Veíamos al Papa Francisco hace un ratito, nada más, en esta visita que está siendo tan especial hacia Marsella. Obviamente el tema migrantes es una de las cuestiones que lo preocupan y mucho. Otra de las cuestiones que lo preocupan es qué está pasando con la religiosidad en su región, en América Latina. En la medida en que hay cada vez más indicios de que hay muchos países que eran grandes bastiones del catolicismo donde mucha gente está dejando de creer y otros países donde lo que está pasando es que sigue creciendo mucha gente, pero del catolicismo pareciera que están migrando muchos hacia el evangelismo. Vamos a ver estudio comparativo con las últimas estadísticas disponibles en términos de opinión pública, encuesta donde le preguntan a la gente, bueno, ¿usted en qué cree? Bueno, ranking obviamente de religiosidad aquí en América Latina. Vamos a ver las barras amarillas, que son las barras que más se marcan, es el porcentaje de la población que dice ser católica. Lo que vas a ver en celeste es el porcentaje que se identifica como evangélicos en alguna de las tantas iglesias evangélicas que hay. Y después vas a ver en gris aquellos que dicen o que no tienen ninguna afiliación religiosa, o que se identifican como agnósticos, o que se identifican con otras religiones minoritarias. Ahí obviamente en algunos países sobre todo una presencia fuerte, por ejemplo, del judaísmo. Bueno, y por último, en rojo, lo vas a ver en muy pocos países, pero en alguno bastante importante, los que ya directamente dicen, no es que no tengo ninguna religión, no, soy ateo, expresamente digo no creo en nada, por lo menos en materia de religión. Bueno, Paraguay se posiciona claramente como el país más religioso de América Latina y más católico, 85% de la población que se identifica directamente como católico. Está claro, es un país donde sigue teniendo muchísimo peso la iglesia. Tenés un 10% aproximadamente que se identifica con el evangelismo y solo un 5% que dice básicamente no sentirse representado por ninguna religión. En un menor nivel, pero también importante, tenés a México. México con un 75% que se identifica con el catolicismo, un 5% aproximadamente que es evangélico. Muy poco el peso del evangelismo en México, de los países donde menos ha podido penetrar. Esto tiene que ver con la fuerza que tiene la Iglesia Católica, con cómo ha quedado muy involucrada y casi imbricada con la cultura mexicana. Sí tenés un 20% de personas que no dicen sentirse identificadas con ningún credo. Tenés en Perú algo parecido, países donde obviamente tuvo mucho impacto la presencia del catolicismo desde la época de la conquista y la colonización española, con un porcentaje algo inferior de católicos, pero cercano, sí mucha más presencia de evangélicos en Perú. Vas a ver que Sudamérica y Centroamérica son sobre todo los ejes del evangelismo. Tenés en el caso peruano casi 15 puntos aproximadamente de evangélicos. Después te aparece Colombia con datos muy parecidos a los de Perú, 70% aproximadamente de católicos, 15% más o menos de evangélico y el resto de no afiliados. Ecuador con niveles similares, Bolivia niveles similares. Ya en Venezuela empezamos a caernos ya por debajo del 70%, igual con niveles altos. Me quiero quedar un segundo acá en esta barra, que es el promedio. ¿Cuál es el promedio en América Latina? Bueno, el promedio más o menos de América Latina nos da que el 60%, 6 de cada 10 latinoamericanos, se sienten católicos. Tenés ya que hablar aproximadamente de casi un 20% de evangélicos. Es un número muy importante realmente, que 2 de cada 10 latinoamericanos se sientan evangélicos, y después tenés un 20% restante que no se identifica con nada. Ya ahora pasamos a los que están por debajo del promedio en términos por lo menos de afiliación católica. Y vas a ver que entramos sobre todo al terreno centroamericano. Costa Rica tenés por debajo del 60%, ya empieza a crecer la barra celeste. Fíjate que empieza a crecer fuertemente el porcentaje de evangélicos. Brasil, por ejemplo. El catolicismo sigue siendo importante en el país más poblado de América Latina, pero es por debajo del 60% y tenés un 25% ya aproximadamente de evangélicos. Son muy visibles las iglesias evangélicas en Brasil. Fíjate que igual siguen siendo más importantes las iglesias católicas, pero obviamente algo que se ve. Fíjate Chile, ya un país de los que empieza a ser donde tenés un porcentaje de católicos importante, por debajo del 60, por encima del 50, pero tenés poco catolicismo, mejor dicho, poco evangelismo. Lo que tenés en Chile es casi un 40% que no se siente representado por ninguna religión, o que en todo caso predica alguna religión minoritaria, pero son los menos. La mayoría de ese grupo de 40%, el más alto, hasta acá por lo menos de los que venimos viendo, de los que se sienten poco cercanos a la religión. Panamá
ya fíjate vos, Panamá estás ya en un nivel de en torno al 50%, poco más del 50% católicos, casi 30% de justamente de evangélicos. Argentina, un escenario parecido al de Chile. Argentina igual, y fíjate, en Argentina estás hablando ya menos del 50% de católicos, aproximadamente 45%, un porcentaje chico, en torno al 10% de evangélicos y mucha gente que no se siente representada. Y tenés ya cerca de un 3% aproximadamente de quienes se identifican como ateos. Y tenés después Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras como los países donde o tenés mitad de católicos y mitad de evangélicos, o fíjate ya el caso de Honduras, los evangélicos superando incluso a los católicos. Impensable estos 50 años atrás. Hoy tenés esta situación donde tenés 35% aproximadamente de católicos, 40-45% de evangélicos y el resto no alineados. Y por último, el caso de Uruguay, el país que muestra en este sentido, te diría, una diferencia como se ve en casi toda la cultura uruguaya, siempre marcando diferencias con el resto de América Latina. Fíjate, un porcentaje solamente 30%. Solo 30% se identifica como católico. Tenés un 10% adicional que está adscripto a las iglesias evangélicas. Tenés un 10% de ateos en Uruguay. Es un montón. El que dice soy ateo está afirmando muy fuertemente una distancia respecto de la religión y tenés, por supuesto, el resto, casi un 50%, casi un 40% de quienes no se sienten adscritos a ninguna religión o profesan alguna religión más chica, más minoritaria, no vinculada al cristianismo. Bueno, un mapa que me parece que esto lo ve Francisco y se preocupa el Papa, por eso siempre le ha dado mucha importancia a América Latina. Iba a venir a Argentina, por ejemplo, el año que viene. La verdad que si uno ve este número de Argentina y uno comparaba con el lugar del catolicismo en Argentina a principios del siglo XX, el Papa está preocupado. Claro, hay que ver quién gana las elecciones, porque me parece que si gana Javier Milei, que soy el favorito, y que no ha hablado muy bien del Papa, me parece difícil que Francisco vaya a venir a Argentina.